Y llegó el momento de hacer un repaso por lo que dicen otros medios internacionales. En Revista de Prensa nos acompaña, como todos los días de la semana, Marta Moya. Marta, bienvenida. Hola María Clara, buenos días. Buen comienzo de semana para usted y lo hacemos con una noticia que es una exclusiva del Washington Post y que está moviendo toda la atención en torno a la guerra en Ucrania. Y es que ellos están afirmando que el líder de la milicia Wagner, Yevgeny Prigozhin, que a pesar de que ha respaldado a Rusia, supuestamente habría tenido contacto con la inteligencia ucraniana para vender la información sobre dónde estaban las tropas de Moscú. Sí, María Clara, esta exclusiva del Washington Post analiza estos documentos secretos que se filtraron hace unos meses y que no habían llegado, estos documentos a la opinión pública, sino que son una exclusiva del Washington Post. Los documentos llamados como Discord Leaks sostienen que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, habría estado en contacto con agentes de la cúpula de inteligencia militar ucraniana para que los soldados de Kiev se retiraran de Bakhmut y para que él pudiera obtener esta victoria en esta urbe que lleva en disputa unos 10 meses. Las conversaciones se habrían dado tanto por teléfono como en un país no especificado del continente africano. Esto dice la exclusiva del Washington Post. A cambio, Prigozhin ofrecía a la cúpula militar ucraniana dar las coordenadas de las posiciones de las tropas rusas en otras localizaciones para que los ucranianos pudieran redireccionar esas ofensivas. Los documentos no aclaran, eso sí, qué posiciones estaría dispuesto a ofrecer Prigozhin. Sí dicen que esta oferta se hizo en más de una ocasión, pero que no se llevó a término por la desconfianza de los ucranianos hacia Prigozhin, y aconsejó que los ucranianos se centraran en atacar la frontera de Crimea, aprovechando la baja moral de las tropas rusas. También revelan estos documentos una pugna por el poder entre Prigozhin y las altas cúpulas militares del Ministerio de Defensa, comandado por el ministro Sergei Shoigu. A pesar de que usted nos habla de la desconfianza de las fuerzas ucranianas, esta exclusiva también señala que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenía la intención y la voluntad de atacar más puntos rusos. Pues sí, María Clara, y además una cosa curiosa es que el Pentágono no niega pues la veracidad de estos documentos. Esta segunda exclusiva del Washington Post dice textualmente: las intercepciones estadounidenses revelan los instintos agresivos del líder ucraniano, un marcado contraste con su imagen pública como el estadista estoico que resistió el brutal ataque de Rusia. Los llamados de Occidente han sido recurrentes para que Ucrania no utilice la munición dada por Occidente para atacar puntos del país, de Rusia, ¿no? Y además, a puerta cerrada, Volodymyr Zelensky habría dicho que no siempre ha mantenido estas intenciones de no atacar Rusia. Según estos documentos filtrados por el Washington Post y unos documentos clasificados como top secret, Zelensky sugirió en una reunión a finales de enero trasladar tropas terrestres de Ucrania a territorios fronterizos con Rusia y ocupar ciudades no especificadas de fronterizas con Rusia. En otra reunión con el principal líder militar ucraniano, dijo que Ucrania tenía que atacar con drones la región de Rostov en el oeste ruso, ya que no le estaban suministrando misiles de largo alcance, algo que ya ha cambiado con el anuncio de Reino Unido de la semana pasada. Y en otro encuentro con la viceprimera ministra ucraniana, a mediados de febrero, sostienen estos documentos del Washington Post que Zelensky habría sugerido explotar un oleoducto que conecta Rusia con Hungría. Una respuesta irada contra el primer ministro húngaro Viktor Orbán por sus vínculos con Vladimir Putin y por su negativa a secundar las sanciones de la Unión Europea. Y recordemos que hace pocas semanas Rusia dijo que Ucrania había provocado el descarrilamiento de un tren en la ciudad rusa de Briansk, lo que estaría acorde con lo que usted nos está diciendo. Pero bueno, públicamente, ¿qué sí dice el presidente Zelensky? Pues María Clara, esto también es una entrevista concedida al Washington Post por parte del presidente ucraniano el 1 de mayo a corresponsales y editores del Washington Post en el este de Europa. Es una tensa entrevista alrededor de todas estas filtraciones y publicaciones del Washington Post.
Zelensky dice que las afirmaciones de la inteligencia estadounidense son fantasías, pero sí defendió su derecho a utilizar tácticas no convencionales para defender a Ucrania. Zelensky, en esta entrevista al Washington Post, no quiso dar legitimidad a los documentos filtrados en Discord y además dijo que no quería creer que Estados Unidos hubiese estado espiando a Ucrania durante meses y que esto no mermaba la confianza en su principal socio, que es Washington. Además, dijo que las reuniones entre Prigozhin y los líderes de la inteligencia forman parte de una cuestión meramente de la inteligencia, pero no las negó. Y además dice que proporcionarán los datos totales de las bajas ucranianas cuando acabe la guerra y que la inversión de la lucha por Bakhmut no ha sido en vano, porque de hacerlo y de haberse retirado de Bakhmut hubiese insuflado mucha moral a las tropas del Kremlin, que hubieran vendido la victoria de Bakhmut como pues un avance claro en su ofensiva. Mucha información entonces, Marta, por debajo de la cuerda, como suele pasar en todas las guerras donde la información también se convierte en uno de los objetos. Y a propósito de confusiones, hay intrigas sobre qué está pasando con la salud del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Sí, María Clara, hemos destacado un artículo del Guardian, pero ya está en prácticamente todos los medios internacionales, los crecientes rumores sobre el estado de salud del presidente bielorruso, y todo esto nace de una publicación de un medio de comunicación bielorruso asociado a la oposición, que dijo que este fin de semana Lukashenko habría sido trasladado a una clínica privada en Minsk, en la capital bielorrusa. A Lukashenko no se le ve en público desde el 9 de mayo, el día de la victoria, donde participó en los eventos conmemorativos en Moscú. Sin embargo, estuvo ausente en un importante acto en la capital bielorrusa ayer domingo, donde jóvenes juran lealtad ante la bandera del Estado. Y además, fuentes asociadas al gobierno no hicieron ninguna declaración sobre la ausencia del presidente, aunque fuera muy extraña. Solo se refirió el presidente a través de un comunicado escrito que leyó un participante del gobierno en este acto conmemorativo. Además, estuvo presente en Moscú, pero no estuvo presente en Bielorrusia haciendo un discurso por el Día de la Victoria, algo que nunca jamás ha hecho en sus más de 20 años de presidencia. Por tanto, todos estos rumores sumados dan lugar a especulaciones sobre si el estado de salud de Lukashenko está en óptimas condiciones o si está pasando algo que evidencie esa ausencia en los últimos actos recientes en Bielorrusia y en Rusia. ¿Alguna razón de peso tendrá para faltar por primera vez en 20 años a esta clase de eventos? Marta, terminemos rápidamente. Vice, una multimillonaria cadena mediática, se declara en bancarrota. Sí, María Clara, lo ha anunciado este lunes, todo ello para acelerar su venta. Esta empresa, Vice News, que engloba por Vice Media Group, opera desde 1994, sin embargo, ahora ya ha decidido dar paso a unos prestamistas para que la adquieran. Hace unas semanas, Vice News ya anunció la cancelación de su programa televisivo The Vice News Tonight, un programa ampliamente seguido por la audiencia estadounidense. Y esto ya se enmarcaba en una oleada de despidos en el interno de la empresa. Esta noticia se viene a sumar a otra tendencia de recorte de personal y cierre de medios en Estados Unidos, con recortes de las plantillas de la NPR, del Washington Post o incluso el cierre anunciado también hace unas semanas de BuzzFeed News. Bueno, malas noticias para las cadenas mediáticas. Gracias, Marta, por toda esta revista de prensa. Gracias, María Clara.